Buenas tardes, bienvenidos a Wine Roots este 2024 con Guillermo Whitney. Gracias por estar aquí, Willy. ¿Cómo andamos, JC? Bien. Y vamos a seguir con este podcast de la dinastía Whitney. ¿Nos puedes decir quién es tu hermano? Mi hermano es Elías Whitney, Francis Elías Whitney. Ajá. Que estuvo, ¿qué fue? Ya hace un par de meses. Sí, unos 4 meses. Que tuvo el podcast acá. Sí. Él era el ranch líder para el viñedo en el que trabajaba en el Central Valley, acá en California. Y bueno, y ahora está de vacaciones. Sí, ahora tocó el hermano menor Sí. desde Necochea, Argentina, ¿verdad? Exacto, sí. Así que, bueno, lo que sería el sur de la provincia de Buenos Aires, ahí bastante cerca del mar. Nosotros somos de un campo ahí cerca de Necochea, como 1 hora de Necochea en realidad, camino de tierra, más que todo soja, maíz, trigo, pero sí, por allá somos, así que, y sí, nosotros crecimos ahí, fuimos a los colegios, al primario, secundario, todo ahí cerca de Necochea, Mar del Plata. Ajá. Y después fuimos para el lado de Buenos Aires, para el pupilaje, que para Excelente. conseguir una mejor educación y tener un mejor futuro, digamos. Para poner aquí al público en contexto, Willy, ya tenemos la versión de Elías, lo que fue crecer en el campo, sus pasiones. ¿Cuáles son para ti las enseñanzas, lo que te forjó esa infancia de estar viviendo en el campo con tu hermano, con tu familia, y luego el cambio de irte a Buenos Aires? ¿Cómo fue ese proceso? Claro. Digamos, obviamente son lugares muy distintos. Uno, yo diría, creciendo con mi hermano, estando con un grupo bastante más chico de personas, ¿no? Uno empieza a valorar mucho más lo que es el tema de la familia y la gente. Pero la verdad que a mí me encanta el campo, me gusta mucho ese tiempo de estar solo y es algo que uno consigue realmente estando en esos lugares. Y obviamente con todo lo que es cualquier trabajo que tenga relacionado al campo, siempre uno está más atento de todo lo que es el tema del clima, Sí. ¿no? De estar pendiente de lo que se necesita. A ver, ¿cómo sería? ¿Como más conectado? Más conectado Sí. a todo lo que pasa en el campo. No sé, a mí siempre lo pienso, uno cuando está en la ciudad se puede sentir, ¿no?, re solo porque hay un montón de gente. Uno diría, estás acompañado con un montón de gente porque hay un montón de gente, pero en realidad estás re solo. Ajá. Y yo siento que a veces en el campo uno con menos gente está mucho más acompañado. Ahora eso, digamos, sería algo del tema social. Ok, como que la calidad de gente se valora mucho más. Pero eso también se puede dar en los lugares, en los pueblos, ¿no? Sí. Unos lugares más chicos. Lado de la ciudad, si lo comparás a eso, la ciudad sí. La gente en la ciudad está, en realidad es como que está tapado de locos y nadie se da cuenta, porque están todos Van ahí muy perdidos, rápido, ¿no? sí. Y uno puede hacer lo que quiera en una ciudad y es como que mismo uno se empieza a acelerar mucho porque se involucra con eso. Cuando tú saliste a Buenos Aires, ¿en tu cabeza pasaba trabajar o regresar al campo? No, yo no tenía ni idea porque pensaba, yo arranqué el pupilaje en Buenos Aires cuando tenía 11 años. Sí. Y antes de eso sí, en el campo, y estábamos ahí en las ciudades más cercanas, pero a esa edad es como que no tenés eso, te dice alguien. Yo tenía entendido obviamente el tema de la educación, a mí siempre desde chico me valoraron lo de aprender inglés, de estudiar, los estudios de siempre ir bien. Y una vez que salí para allá entendía que era para eso. Yo no tenía ni ganas de ir a Buenos Aires en un principio. Me acuerdo que era chiquitito que decía, no me quiero ir, ¿por qué? ¿Para qué? Sí. Pero porque entonces es demasiado grande imaginarte para qué. A los 11 años. A los 11 no te importa eso. Estás ahí yo estaba en el primario todavía y era como, ¿dónde carajo? Sí, vas tú solo, bueno, con tu hermano en este caso. Con mi hermano en este caso. Y bueno, una vez que llegué
no varios, pero había un par de chicos, mismo uno de mi mejor amigo hoy en día, que entró como también, que teníamos 11 años, él venía de un campo en Uruguay. Órale. Así que es algo que pasa y entablas relaciones así que duran el resto de tu vida. Sí, claro. A la vez. Y entonces, pregunta, yo sé que tu hermano hizo un semestre en la universidad en Argentina. Sí. Sí. ¿Tú también querías como quedarte en el país viendo alguna posibilidad de regresar o tú tenías en claro que era Estados Unidos? No, yo cuando me gradué ya había hecho todo el proceso de la aplicación a Estados Unidos. Okay. Yo tuve obviamente la suerte de que Elías iba delante mío. Sí, entonces él iba probando y lo que le iba sí, lo que iba no. Y él el semestre que hizo en Argentina, fue como que decía, tengo ya pensado qué quiero estudiar, más o menos en qué parte de Estados Unidos, así que me puse a aplicar a universidades y salté derecho a eso. Hice un tiempo libre porque hay una diferencia, ¿viste? De años académicos. ¿Y te gradúas tú en diciembre? Me gradué en diciembre y arranqué acá en agosto. Ajá. Y ese par de meses estuve en el campo. Hice algunas cosas de voluntariado, así más estúpidas ahí en Argentina, pero estuvo divertido y me organicé para venir acá. Sí. Y bueno, nos fuimos de Buenos Aires hacia Vermont. O sea, si nos quedaba lejos el campo, Vermont nos quedaba en la otra punta del mundo. Siempre nos tomaba por lo menos 3 vuelos llegar hasta ahí, claro. 3 vuelos y manejar, algo así. ¿Y llegas a estudiar biología? Bueno, arranqué estudiando biología de plantas. A mí siempre me había interesado la parte de biología, genética, así que había entrado bastante convencido de que quería hacer biología de plantas por genética de plantas. Y cuando empiezo a estudiar me doy cuenta que biología de plantas es puramente biología y que la genética es como un idioma universal, no es que solo aplica a las plantas o aplica a los humanos, no, la genética aplica a todo, el ADN es universal. Entonces ahí con profesores y todo eso me cambio mi segundo año a genética molecular y microbiología, que era como una carrera de grado que tenían ahí en la universidad. Y a medida que fui estudiando más me empecé a dar cuenta que era una carrera enorme, que está creciendo mucho hoy en día, más con el tema de toda la inteligencia artificial y informática. Así que también a eso le agregué bioinformática. Órale. Que es como, ¿viste? Lo que sería convertir genética o el idioma genético en computadora. Porque nosotros en realidad en las bases de datos ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer análisis genéticos. El tema es que nosotros tenemos que crear las variables y eso es lo que te hace la bioinformática. Te procesa toda esa información y te da respuesta sin necesitar hacer ninguna expresión de ADN, nada. Así que me había recopado y es un tema que me reinteresa todavía. Todo el tiempo estoy re pendiente de eso. Pero estamos probando cosas. Eso está muy interesante porque, de hecho, en la viticultura está muy avanzado ese tema de hacerle el injerto, el tipo de variedad, rootstock. Me imagino cuando también hacen el vino debe de haber el tipo de levaduras que usan. Exacto, sí. Mismo en la compañía que estamos se trabaja con la modificación genética de levaduras y cuando yo estaba en la universidad estaba haciendo un proyecto de bioinformática y había visto publicaciones de esta compañía en el internet porque tienen toda una área de bioinformática en la compañía y hacen el patentado obviamente de las levaduras o uno puede hacer el patentado de los injertos porque se revenden y bueno, cada vez se está explorando más cómo hacer, por ejemplo, que tal levadura te dé tal sabor en el vino, tipo específico. Y vos eso lo puedes hacer mediante la modificación. No es la modificación, es más que todo algo distinto, que es la expresión de genes, porque la levadura esos genes los tiene. El tema es que están activados o inactivados y uno puede ir regulando eso. ¿Es como la reacción? Claro, el ADN es como que se cierra o se abre, lo puedes pensar así. Y entonces eso después lleva a que se produzcan
distintas proteínas o no que te dan esos distintos sabores o aromas en el vino. Y cada vez estamos entendiendo más de eso. La levadura es algo un gen bastante compuesto, pero complejo, pero es un organismo modelo. Así que sabemos un montón de la levadura más allá del vino, lo usamos para todo. Sí, el pan. El pan. Sí. Y bueno, el análisis genéticos es como un control todo el tiempo. Así que está Yo tenía un amigo que trabajó en una panadería cuando estábamos en secundaria y me dice, es increíble que tienes de masa así, le pones poquita levadura y esa masa se multiplicó. Sí. Es un organismo. Por eso microbiología, los microorganismos es un mundo que uno se olvida, pero está presente, regula todo. O sea, el mundo no existiría sin microbios, no existimos. Es como, paramos de existir en un segundo. Sí, es como la tabla del 1, o sea, si lo puedes en niveles del universo, pum, pero llega un punto que es microbiología. Sí. Así que bueno, por eso me agarró la fascinación y pasé a la genética, microbiología y más allá de eso igual siempre me siguió interesando el lado de plantas, por la agricultura, la producción de comida. Así que siempre le quise dar una aplicación a eso. Nunca me interesó tanto el lado clínico. Y por eso siempre busqué salidas laborales cuando estaba terminando la universidad hacia genética de plantas, de cómo sería lo que se hacen los transgénicos o toda esa parte, o de comida, por ejemplo, microbiología de quesos, de vino, de todo lo que sería control sanitario, tal vez algo así, siempre me interesó. Y ahí obviamente ya teniéndolo a mi hermano, trabajando en el mundo del vino, me puse a hablar y es un mundo, digamos, que uno puede aplicar un montón de distintas carreras. Abarca todo. Abarca todo. Así que no es que tampoco... Y más allá de que abarca todo, sí sentí que la carrera que yo había estudiado aplicaba bastante bien con la parte de la producción de vino. Porque llegaste directamente a hacer un internship en un laboratorio, ¿verdad? Exacto, sí. Y en ese laboratorio, ¿cuáles eran tus actividades? Así que el laboratorio en el que estoy yo todavía es el laboratorio de química para viñedo, o sea, sería interno de química general. Entonces nosotros hacemos todo lo que abarca el análisis químico de los vinos, desde que arranca como jugo nuevo a que ya terminó la fermentación y ya está limpio para ser embotellado. Hoy obviamente estamos más que todo haciendo o los vinos terminados o mantenemos inventario de todo el vino que hay en la bodega. Y bueno, eso implica hacer todo lo que sería análisis de pH, de sulfuro, de alcohol, de ácido tartárico, después de las proteínas, ácido, por ejemplo, el ácido láctico, el ácido málico, y eso te va diciendo en qué etapa de la fermentación está el vino. O sea, si está en RS1 o RS2, ML1, ML2 siendo un vino ya terminado. Entonces es re interesante ver, obviamente el vino está, como decíamos, lleno de levadura, lleno de bacteria maloláctica, que a su vez significa que es algo que está vivo, si lo pensás así, ¿no? Sí, tienes que cuidarlo. Lo tienes que cuidar y lo es... Dentro de todo, creo que siempre cuando hablo con mi jefa, por ejemplo, comparado a la cerveza, el vino es algo que se puede arreglar. De que si se está desviando mucho, uno le puede hacer adiciones de alcohol o controlar el pH con el ácido tartárico, cosas así, y lo puedes controlar. Hay otras cosas como la cerveza, que también uno diría es muy parecido, pero una vez que la cerveza empieza a desviarse, la tiran todo. Y el vino es interesante porque puedes estar mirando qué pasa, cómo cambia la temperatura, si se frena la fermentación, cómo puedes arrancarla de vuelta. Entonces nosotros estamos siempre así, mirando eso en el laboratorio, cómo podemos hacer que ese vino sea exacto, muy parecido a lo que fue en años pasados. ¿Y eso se puede como predecir?
Hay como una manera de Sí, decir, es más, cuando más o menos ni bien entra el jugo nuevo y uno empieza ya a hacer las mediciones de azúcares, el Brix, y empezás a hacer las mediciones de pH y por lo que sería el RS1, cuántas proteínas iniciales tiene de ácido láctico y todo eso. Ya ahí empecé a decir, sé que a mí siempre supuse que, porque era la idea de estar midiendo tanto todo ese jugo nuevo, era que te puedes decir cuál va a ser el contenido final de alcohol, fácilmente eso lo puedes predecir, o cuáles serían los contenidos finales de proteínas, se puede predecir. Hay una parte muy importante en la fermentación Middags, alcohol medio, donde el jugo nuevo que entró con un Brix de digamos 25 ya está pasando más o menos los 15, ya bajó mucho en la cantidad de azúcar, y entonces con ese ritmo uno ya puede decir, bueno, el alcohol final de esto va a ser tanto, un 14%, 13%. Por ejemplo, para ponerlos en temas un poco más coloquiales, sería viñedo, productor, te entrega vamos a decir que sea pinturas, arte. Te entrega estas berries, este tipo de madera para hacer pigmentos. Tú los analizas todos estos con lo químico, con todo, y los pones en orden para saber a qué artista van, qué tipo de arte van a hacer. O sea, tú eres como el que organiza, digamos, todas las características. Claro, digamos que sí, sería una vez que entra toda esa arte, nosotros somos los que hacen todo lo inicial, y también vamos siguiéndolo a medida que decís, bueno, esta arte es para tal parte o para tal otra, y si bueno, los enólogos necesitan mediciones de lo que sea, nosotros también vamos siguiendo con eso. ¿Qué tanto cambio se puede hacer con ese vino que te llega a ti a tu laboratorio, que llega a los tanques, con con la expresión del viñedo? ¿Cambia mucho? Y creo que eso depende mucho, por lo que yo estoy viendo, depende muchísimo obviamente de la bodega, del viñedo, porque por lo que he notado nosotros hacemos vinos de alta intervención. Eso significa que uno puede terminar haciendo lo que sea, y eso pasa mucho con los vinos masivos, porque y más acá en California, los límites de, por ejemplo, las adiciones de sulfuro son muy grandes, las adiciones de alcohol literalmente que se le puede poner son bastante grandes, de etanol. Entonces, cuando lo comparás tal vez a lo que podría ser una bodega que hace vinos biodinámicos, de intervención baja o naturales incluso, esos vinos es como que le tenés que rezar a Dios de que salga algo bueno. Y por eso muchas veces lo empezás a tomar esos vinos y es como, qué sabor peculiar. Pero a la misma vez, eso sería la máxima expresión del viñedo, estar en esos vinos de poca intervención. Ahora nosotros también podemos producir vinos que son, obviamente hay uvas que se reservan a los mejores vinos, y eso tiene que ver con, de vuelta, todos esos sabores en proteínas que vienen y con la uva que se separan. Lo que estoy entendiendo lo quiero poner así como en términos de, vamos a hacer de deportes, ¿no? Supongamos que tú tienes un equipo de fútbol. Entonces vas a ver jugadores para tu equipo y ves a los mejores jugadores. Esos jugadores pues no ocupan tanto entrenamiento, pero hay un sistema de juego que ocupas saber. Entonces tú los adaptas a esos jugadores buenos para jugar en el Barcelona. Y los jugadores que son buenos, pero hay cositas, pues los mandas, no sé, al Boca Juniors. Bueno, también medio agresiva la comparación, pero entiendo lo que estás intentando decir. pero no, sí, sería uno le presta tal vez. No significa igual que le prestes menos atención o más atención a uno, sino que es un entrenamiento distinto. Porque el tema es que vos los estás preparando para algo distinto. Vos como decía, los vinos tal vez que uno dice que son peores, que son de uvas más masivas,
esos vinos igual son igual de difíciles Sí. o más difíciles que hacer que los mejores vinos por el simple hecho de que estás haciendo cantidades, no sé, a veces enormes. Sí, y, sí. y mantener eso, replicar exactamente Sí, el ese vino estándar. todos los años, Sí. no es para nada fácil. Claro. Pero bueno. Que ocupas cumplir con una demanda de unos clientes que esperan eso. Exacto. Si una persona que gasta $80 en una botella va a esperar Sí. un resultado bueno. Exacto, sí. Ok. Y son cosas, de vuelta, son partes distintas, ¿no? Y Sí. son, creo que también, como decíamos, depende mucho de la bodega en la que uno puede estar trabajando. Y entonces, Willy, se nota que esta experiencia fue increíble de lo que viste en el laboratorio. Sí. Estás platicando y platicas cosas que yo escuché, que tengo conocimiento de ellas, pero muy por encima. Nunca me he involucrado tanto a lo Claro. que está pasando justamente en el laboratorio, Sí. que suena súper interesante. Ya me despertaste una curiosidad que me voy a poner a investigar. Y entonces, pasó esto, ¿cuánto estuviste? ¿7 meses? Más Y o menos. arranqué a fines de julio Ok. y ya estamos ahora, ya casi Sí, mitad de enero. sí, Nos casi estamos, 7. no quiero ni, estamos entrando, así que Ok. sí, sí. Y primera experiencia en el vino y decides seguir en el vino. Y sí. ¿Y cuál es tu camino? Platícanos. Y bueno, ya más o menos diré, igual me mandé porque arranqué en julio y en agosto ya me había puesto a ver qué hacer después. Me había agarrado el bicho desde el principio y por suerte, no sé si por suerte, pero uno a veces se da cuenta Sí. cosas que le interesan. Así que habiendo estado arrancado con otros pasantes que eran de otros países, muchos, de Ujú. Sudáfrica, de Chile, tengo varios amigos acá todavía, Bien. me agarró el bicho de, bueno, hacer una cosecha ahora bastante cerquita se viene en Nueva Zelanda. Bien. Así que, y a la misma vez la compañía en la que voy a estar en Nueva Zelanda es probablemente lo opuesto de la compañía en la que estoy ahora. Ok. Y la posición que voy a estar haciendo también va a ser muy difícil. Digo, no difícil, muy distinta. Ok. ¿Qué va a ser? Va a ser, lo que es un viñedo en la isla sur, cerca de Christchurch. Es un viñedo chico donde contratan a 6 pasantes por temporada y hay 4 winemakers, 4 enólogos. Y los pasantes que tienen hacemos un poco de lo que sería, nos rotan entre todas las posiciones de la Ok. bodega. O sea, Ok. nosotros iríamos desde lo que sería el cellar hand al asistente de winemaker, al laboratorio de Ok. vuelta, a lo que sería el embotellado, producción también. Ok. Así que va a estar muy bueno en el sentido de que puedes experimentar Sí. todo y a la misma vez hay menos gente, entonces es algo más. Yo tengo la ilusión por lo menos de que pueda conceptualizar mejor el proceso entero de la Ok. producción del vino. Y también estamos en contacto próximo con todo el equipo del viñedo, Bien. que son, por las entrevistas que estoy teniendo, son 4 personas que están ahí permanentes en el viñedo y que contratan gente por la temporada también. Nada más 4 personas. Que sí, Wow. es chico y hacen, bueno, más que todo en la isla sur, ahí donde estoy, hacen Sauvignon Blanc y Pinot Noir. Bien. Tienen otros varietales, pero lo que me había recopado en principio es que hacen todo el tema de fermentaciones naturales con los vinos, Ok. que es lo que veníamos diciendo de Sí. que tal vez pueda expresar el terroir, Sí. el viñedo a su máxima expresión. Y tienen algo muy interesante que hacen fermentaciones a lo que sería tambo abierto, digamos, al lado de los viñedos. Entonces agarran las uvas de las Ok. mismas parras, las ponen en lo que sería un tambo ahí pegado a la parra. Órale. Y dejan que fermente con la levadura natural de las mismas parras. Entonces así se aseguran que no haya contaminación de levadura de ninguna parte Wow. de la bodega. Porque uno cuando mismo piensa acá, vienen los camiones de uvas y las tiran Sí. al procesamiento. En un mismo tanque en que un mismo tiran tanque cuántas tiran uvas todas al las día. uvas que Sí. vienen del Central Valley, del North Coast, del Central Coast. Esas uvas están trayendo toda la bacteria, toda la levadura de todos estos lugares. Sí. Y hay mucha mezcla ahí. Por más que Wow. vos puedas elegir las mejores uvas, se están mezclando con las Sí, peores sí, uvas. sí. De ese sentido, digamos. Así que Wow. era algo que estaba re interesante. Decir, tipo, la fermentación primaria la haces completamente en el viñedo. Y esa fermentación primaria, me imagino que es todo un bloque, ¿no?
Sí, Sí. exacto. Sí, Van por bloque. Es un bloque, en este caso es bloque de Pinot Noir, que hace más Ok. que todo. Wow. Y va a estar interesante Eso ver está muy cómo se chingón, hace. sí, Es como sí, algo, sí. no sé, que haya visto que... Que de hecho yo, este libro siempre lo cito porque me gusta mucho. Te lo voy a recomendar. Se llama Harvest of Joy. Lo escribió Robert Mondavi. Ah, mira. Está muy bueno. Y dice, él cita también a un escritor que dice, primero empieza con la típica frase de que la cerveza la hace el hombre, el vino lo hace Dios. Y luego dice que, pues en sí, la uva, la vitis vinífera, su único proceso, su único fin es hacer vino. Que si no existiera el hombre, la propia uva se secaría, la levadura empezaría Sí. y se vinificaría Sí. por sí sola. Sí. Entonces es de que el hombre lo único que hace es cuidar el proceso y ponerle detalles que le gusta. Pero Exacto. por sí la naturaleza es sabia y tú tienes que acompañarla. Exacto. Sí, no, esa es la realidad. El hombre intenta, ¿no? Replicar la naturaleza en Sí, sí, sí. todas partes. Sí. Y de vuelta, a veces la naturaleza lo hace mejor de lo que hace el hombre. Sí, sí, Y por eso nos encanta tanto cosas como, digamos, el pan de masa madre. Es algo que Sí. es totalmente la naturaleza y nosotros intentamos replicar. Sí. El vino, en realidad, de vuelta. Sí. Que de hecho Así ahorita que hablamos de eso, de hecho eso fue con tu hermano cuando fui allá al valle a ver cómo está todo lo de los viñedos. Muy maquinizado, está Sí. increíble la tecnología, lo que usan, cómo reducen costos, el proceso, es muy increíble. Pero platicando con Elías me comenta, yo creo que en un futuro, en vez de, tú ves que ahorita hay de que, ¿cómo será? De que orgánico, que es como te cuesta muy caro porque es orgánico, Sí. no usan químicos. Decíamos que en un futuro va a ser human grow, de que literal las personas Sí. están trabajando en vez de máquinas. En vez de máquinas. Y eso va a ser como lo que, wow. Sí, sí. Y yo creo que dentro de todo, en el mundo del vino todavía hay mucha mano de obra. Sí, sí, sí. Es algo que se necesita mucha gente y uno lo ve cuando ahora, por ejemplo, están con todo el pruning, Sí. toda la poda que se ve. Hay partes donde, no sé, yo pienso en el campo donde estamos nosotros en Argentina, Sí. está todo automatizado ya. Sí, sí. La cosecha de trigo, de cebada, soja. Sí, granos. Todo el grano se hace con máquinas y lleva mucho menos de mano de obra de lo que podría hacer la ganadería. Todavía lleva mucho más, Ok. pero se está especializando todo. Y ahora no sé si, bueno, para el vino también se empezó a hacer un montón, ¿no? de máquinas que son automatizadas ya, que se están todavía testeando, pero Yo pinta que se lo puede vi, llegar a usar. la Ubiguri, la verdad, es increíble verlo, o sea, parece película. Sí. Ves eso y dices, es una película, pero gracias a esa tecnología, a esas cosas, creo que la gente puede disfrutar un vino de $5. Sí. Creo que llega a muchas personas, pero yo creo que hay mercado para todo. Es como, Sí. vamos a hablar de relojes. Hay relojes Sí. que te cuestan $5 y hay Sí. relojes que te cuestan miles de dólares. Sí. Tú decides en cuál quieres estar. No, exacto. Sí. Y mientras que sea, no sé, es lindo también ver que la gente tenga interés Ujú. en estas cosas. Sí, sí, sí. Obviamente no para ser un poco cliché, pero no hay que perder el valor tal vez que el artístico que se le puede dar a las cosas, Claro. porque son las cosas también lindas de la vida a Sí, sí, veces. sí. Son los placeres. Y en el vino tal vez uno dice, ay, porque es pretencioso, pero a veces es para verle las cosas, Sí. decimos, placer, arte. No, a mí me encanta. Tiene un valor más allá de lo que puede darle uno es como propio. Sí. Y si la gente tiene un interés en eso, si se apasiona, está bueno. La verdad que no tiene nada de malo que la gente se apasione en lo que sea, la cerveza, Bien. el vino, pero que mientras que sea algo propio, Sí, que viva apasionadamente. Sí, chingado. bien. está bueno. Está bueno. Entonces, ¿listo para Nueva Zelanda? Sí, la verdad que ya estamos todas las cosas, ya todos los días ahí mandando mails, guardándome Bien. las cosas, organizando. Tengo un viajecito de trekking planeado antes de arrancar la cosecha. Y bueno, en realidad pasaje de ida y sé cuántos son. La cosecha más corta será 3 meses máximo. Ok. Pero de ahí la idea es ver si puedo quedarme más tiempo. Saqué la Working Holiday, que la puede sacar cualquier persona, creo que es menor de 30 años. Bien. Y es un año entero.
Así que Ok, te podría ves, quedarme un año entero. Wow. O podría volver para la próxima cosecha acá en Napa. Bien. Y después ver si sigo de cosecha a cosecha o si me asiento. Lo que es entonces. seguro, Willy, es que te vamos a tener de regreso en el podcast. Para la nos platiques próxima. cómo va tu historia, ¿Qué hermano. pasó ahí en Nueva Zelanda? ¿Dónde No, vamos que próximo? como van las cosas, el futuro es brillante, Sí. hermano. Vamos a ver. Estamos. Un día tenemos que juntarnos los tres, tu hermano, tú y yo, y hacer un podcast de 3 horas. Primero en inglés y después en español. La traducción, vamos Sí, a sí, hacer sí, sí. comparación y después nos vemos a nosotros el podcast hace un año, a ver qué No, y luego decíamos. imagínate en 30 años ya con los viñedos, ahí vamos a estar. Y me voy a decir qué estúpido que era. No, vamos a decir, mira, así empezamos. No, es verdad. Willy, Así que muchas gracias. un placer. Hay que JC. despedirnos. Bye, bye.